7 AM. Gracias por acompañarnos. Esto es a las 7 de la mañana. Estamos acá entrevistando a Lafit Fernández, el periodista que ha publicado el libro El caso Parlacén, un crimen de Estado. Lafit, no hemos parado de hablar ni siquiera en el corte y estábamos hablando de una de las revelaciones que hiciste durante tu conferencia en Filgua. Tú eres quien promueve una de las llamadas que ahora forma parte de la prueba de cargo contra Giselle Rivera. Es que hay que explicarle, tal vez expliquémosle a la gente. A ver. Al hermano de Javier Figueroa, ¿cómo se llama? No recuerdo, Estefano Figueroa, le encuentran una grabadora. O sea, ¿qué es lo que había pasado? Tal vez me prolongo un minuto. Lo que había pasado es que en junio del 2009, Giselle Rivera, junto con otros dos, incluido el jefe de investigación de la CICIG, van a Austria y hablan con Figueroa. Figueroa les reconoce, ¿ya?, las matanzas que hacían desde Pavón, Infiernillo, etcétera, con detalle, por supuesto, él diciendo, mire, yo llegué tarde, yo no fui, obvio, ¿verdad? Exacto. Pero les dice, si me dan un régimen especial, yo les digo, ¿verdad?, quién mató a los diputados, por qué, cómo, y después a los 4 agentes involucrados en esto. Pero resulta que cuando ellos regresan y le dicen a Carlos Catresana, mire, este hombre quiere hablar, después no mueven nada, bajan la cortina. O sea, una voluntad, llamémosle superior, no deja que Javier Figueroa termine de hablar. Bueno, ahí hay uno. Ahora, Giselle, después de eso, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se investiga mafias o crimen organizado? Infiltrándolos, logrando que alguien de adentro hable. Ese es uno de los métodos más eficientes. Ahora, Giselle, todavía esperanzada, sigue hablando con Figueroa. ¿Ya? O sea, el otro le dice, mire, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Después ella renuncia, ¿ya?, se va para su país. ¿Por qué renuncia? Por la crisis y porque no los dejan seguir en este tipo de investigación, ¿verdad? Y sigue hablando todavía ya en Costa Rica como fiscal activa con Javier Figueroa. Cuando yo hablo con ella y comienzo a conocer estas cosas que ellos habían investigado, yo soy el que le pido a Giselle, renovar tus conversaciones con Javier Figueroa para tratar de convencerlo de que me atienda a mí en Austria. Entonces, al hermano de Figueroa le encuentran una grabadorcita de esas ahí, y lo que hacía Javier Figueroa, era posiblemente, o no, de hecho, que grababa las conversaciones que sostenía con Giselle. Para cubrirse. Y aparece la grabación aquí, por cualquiera que fuera la razón, ¿verdad? Entonces, aparece esa grabación aquí, que es una grabación ilegal, o sea, no autorizada por ningún juez, sin ningún valor probatorio, ¿verdad? Y es una de las grabaciones, porque conozco el expediente de la acusación contra Giselle, una de las grabaciones ella le dice, y son las frases que dice, no, es que ella colaboraba con la mafia, por Dios, ¿verdad? Ella le dice, por ejemplo, mire, yo creo que no te muevas de ahí, cosas normales que alguien con una fuente, con lo que sea, le diría, y entonces ahí tratan de desbaratar la imagen de Giselle sobre la base de esto. Pero esa grabación la provocó, una de las 2 grabaciones que están en ese expediente la provoqué yo y fui testigo de ella, o sea, me dirían a mí mafioso también. Pero prácticamente intentaron decirte mafioso. En el marco de la publicación de tus artículos. Exacto, ¿qué es lo que...? Miren, yo me cuidé, si ustedes ven el libro, yo no hice un solo capítulo que se refiriera directamente al juicio, que yo creo que ese juicio fue una hora, y lo hice adrede, porque tenía temor de que dijeran, bueno, el libro se lo financió Manuelillo, fulano. Yo no conozco ni a Manuelillo, ni a sus abogados, ni a sus primos, ni a su abuelita, ni a nadie. O sea, ¿por qué actúo yo en este caso? ¿Cuál periodista con media pulgada de sentido común y de ver de su profesionalidad no hubiera actuado en este caso?
con 3 diputados muertos, con toda una organización de crimen organizado. Al contrario, si yo no me meto en esto, si yo no hubiera actuado en esto, mejor me hubieran retirado, o por imbécil, o por lo que usted quiera, ¿verdad? Porque era obvio que había una gran historia. Ahora, de ahí a tratar de decir, o que me financió Manuelillo, o que formas parte o que, del crimen organizado, que trataron de decir que yo era parte del crimen organizado, por Dios, o sea, ¿cómo pueden ser tan desventurados, verdad? O cualquier otro, mire, todavía cuando el libro iba a salir, gente muy importante de este país, incluso de la mano con un empresario importante de El Salvador, trató de pararlo en El Salvador. ¿Cómo? Yendo donde el publisher, donde el dueño del periódico, creyendo que es que el libro era del periódico. Claro. Y tenían una equivocación enorme, ¿ya? Además, imagínense si a mí alguien me hubiera financiado el libro, yo creo que lo edito, lo hago en Colombia, y por supuesto que, me explico, y con enormes recursos que no teníamos ni para hacerlo, ¿no? Pero de ese nivel son las canalladas en todo esto, ¿verdad? Llegaron a decirme que una parte del pleito los Gutiérrez le dijeron a salvadoreños era el que me había financiado el libro. Así, esas cosas han dicho. A ti te acusaron y a Me han acusado de todo, pero la verdad que, oíme, La pregunta que Paola te hizo antes de irse al corte. A ti te han acusado, pero a Giselle, ¿cuál es esa? Qué bueno que ella trabaja con la mafia, por Dios. Tú no Ahora, solo te pongo un punto de mero sentido común. Giselle vuelve a Costa Rica y vuelve como una fiscal activa. Y aún labora como fiscal. Y es fiscal activa. Si ella hubiese tenido alguna conexión, un informe de la CICIG para allá, a Giselle por lo menos la suspenden, es más, dime tú, 15 días para investigarla. Eso jamás pasó. A Giselle no le hubieran dado casos activos como los tiene ahora. De hecho, se sabe si hubieran por lo menos sospechado de ella. Y yo le pregunto, por ejemplo, al fiscal Francisco, al comisionado Francisco de la Mesa, si él cree que si Giselle participó en estos hechos, porque él fue su jefe en Costa Rica, ¿por qué no fue a Costa Rica y le dijo a la corte, señores, aquí está este expediente sobre esta fiscal? ¿Por qué no ha tenido esa valentía? Vamos a ver. ¿Por qué cayó Castrezana? ¿Por qué cerraron las personas, dices tú, cuando regresó Giselle de Austria? Miren, yo no sé. Lo que sí sé, y hablé con varios de sus investigadores, no solo con Giselle, ¿ya?, es que en un momento la situación dentro de la CICIG era tan dramática que un grupo de ellos se sentó y le dijo, mire, señor Castrezana, ¿por qué usted ya no quiere que avancemos en esta investigación? ¿Qué fue? Lo amenazaron, tiene problemas de seguridad. Si se lo preguntaron, porque no lograban entender por qué de un momento a otro se no las cortinas. ¿Lo logras entender al terminar tu libro? Yo no lo logro entender. O sea, yo podría plantearte una hipótesis. Si aquí hubo pacto, por ejemplo, entre dos gobiernos para silenciar esto, puede ser a mera hipótesis, o si aquí actuaron grupos poderosos de Guatemala o de El Salvador, o no sé, ¿ya? O sea, explíquenme por qué, con 3 diputados muertos en El Salvador, ¿ya?, de figuras relevantes en El Salvador, ¿por qué Castrezana no deja que se investigue en El Salvador? Para empezar. De hecho, tu libro revela que hubo... Prohibió que cruzaran la frontera. O sea, ay, caray. Si el SAR anticrimen toma esas decisiones, yo no sé en qué manos, a dónde vamos a parar, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas tú esta semana que llegas a Guatemala y te das cuenta que CICIG está bajo una lluvia de críticas, está envuelta en un enfrentamiento con los jueces del organismo judicial? Y también llegas en el contexto donde el caso Pavón, que tú mencionas en tu libro, está prácticamente renunciándose a la persecución penal de Carlos Bielman para que sea España quien lo juzgue. Mire, yo te diría 2 cosas. Uno, yo intento, y creo que no es prudente, digamos, meterme, porque además no lo conozco con profundidad, en el pleito interno que tiene la CICIG, si debe sobrevivir o no,
si el presidente Colón le dice que se mantenga, no sé. Lo que yo sí sé y estoy convencido es que ahí habían demonios internos, estaban pasando cosas feas, ¿ya? Bastante feas, que callaron, ¿ya? Y que callaron bajo, tú me firmaste un pacto de confidencialidad, ¿verdad? Que eso en el fondo no tiene responsabilidades penales, sino si acaso civiles o laborales, ¿verdad? Pero llegar y decir, te voy a meter a la cárcel porque hablaste lo que ahí pasaba, me parece una barbaridad en una institución de Naciones Unidas. Y eso fue lo primero que hicieron con Giselle. Si ustedes se van y revisan, ahí hay una acusación, ¿ya? Presentada formalmente por CICIG por revelar, disque, pactos de confidencialidad, a pesar de que cualquier abogado menudo sabría que si yo trabajo contigo y te firmo un pacto de confidencialidad, no me puedes meter a la cárcel ni aquí, ni en Vietnam, ni en ningún lado. Poder reclamarme laboralmente o civilmente, eso sí, pero aquí intentaron hacerlo penalmente para que ustedes vean cómo fue actuando la CICIG contra Giselle Rivera. Y está documentado, probado, hecho, ¿ya? Ahora, entonces es difícil, siento yo, meterme, por ejemplo, en El Salvador mismo hay un debate sobre la CICIG, ¿verdad? Porque el presidente Funes dijo, bueno, después de reunirse con el presidente Colón y otra gente, exacto, pero el debate ahora en El Salvador es, señor presidente Funes, no ponga a Guatemala, la CICIG de Guatemala como ejemplo de nada. Si quiere haga un modelo moderno, modernizado, editado, mejorado, lo que usted quiera, pero no nos venga a decir que aquello es la mamá de Tarzán, ¿verdad? Pero eres muy severo en tu crítica con la CICIG. ¿No estás pasando por alto la coyuntura en la que se intentaba investigar el caso de Dielman, lo que representaba Dielman en el país, Edwin Stericen y estos grupos alrededor de ellos? Claro, ok, pero ahora hagamos también otro acto de justicia. ¿Quiénes comenzaron a investigar a Dielman y a conectar a toda esta gente? Giselle Rivera y su grupo. Entonces, ¿cómo fue que ahí les dejaron el 60, pone el 50, el 70, lo que tú quieras, de avance en las investigaciones? Y en el caso de los diputados no servía nada. Y entonces Giselle Rivera era mafiosa y la Fit Fernández mafiosa y lo que sea. A ver, ¿quién explica esto? Si el jefe de la investigación del caso de los diputados fue el mismo jefe, ya un juez antimafia, Mauricio Salustro, ya, era el mismo jefe de todas las investigaciones de lo que ahí quedó. O sea, no es que Giselle se dedicó exclusivamente y su gente a investigar solamente la muerte de los diputados. No, comenzaron a conectar todo, hasta las ejecuciones extrajudiciales, Bielman, Víctor Rivera. No nos olvidemos que a una semana que llega Giselle a este país, Cachesana viene y le dice, una semana después, ¿ya?, investigue la muerte de Víctor Rivera. Y ahí comienza a llegar, bueno, es más, no sabía ni quién era Víctor Rivera. Pero después comienza a jalar el mecate o la pita y dice, ah, caray, pero si esto es más grave, y terminan viendo, no solo ella, que lo que había era un grupo de crímenes que estaba operando dentro del Estado. Es que esa parte, perdemos la memoria. Y ahí están los informes, bueno, el libro lleva informes sobre Bielman, sobre los otros casos. La memoria, pero tú la recuperas. ¿Cómo le ha ido las ventas de tu libro ya para terminar? Mira, yo de verdad, por eso te decía que yo agradezco muchísimo a los guatemaltecos, porque creo que el libro ha pegado muchísimo aquí y de alguna manera, te lo digo, yo no vivo de hacer libros, ni me voy a hacer rico con un libro, pero de alguna manera yo agradezco mucho que por lo menos mi trabajo y el de otra gente, digamos, no quedara así en la nada. Paola, hay que decirle a las personas, hay que recordarles que está en la Feria del Libro, que concluye este domingo, y que además de contar esta historia con todos sus rasgos completos, la segunda parte del libro, que es prácticamente casi la mitad, contiene todos, bueno, no todos, parte de los informes que Giselle Rivera presentó ante CICIG y que nunca fueron... La declaración íntegra de Javier Figueroa también incluye ahí. Correcto, cómo no. Gracias, Lafit, por acompañarnos esta mañana. Bueno, buen retorno a tu país. Gracias.
Claudia, despedimos esta entrevista. Quédese acá en Canal Antigua porque a continuación empieza Matutino Express.